¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Kiss. ¿Qué hubo, camaleones? Bienvenidos al último resumen del año. La primera clase que veremos será la de español, titulada ¿En qué se parecen? El aprendizaje esperado es: reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la realización de trámites. El énfasis es analizar características y función de los formularios impresos electrónicos. Nuestro resumen dice así: la palabra formulario se deriva de la palabra formular y consiste en un formato con espacios vacíos que debe ser completado con información que se precisa y con una finalidad específica, como puede ser solicitar un empleo, un servicio, una inscripción, y estos pueden ser impresos o electrónicos. En algunos meses terminarás la secundaria y solicitarás tu ingreso a una institución de educación media superior. Para ello, tendrás que proporcionar una serie de datos personales, los cuales deberás registrar en un formulario, ya sea que lo completes a mano o en computadora. Observa un ejemplo de un formulario impreso y la información que se solicita. Este formulario es de preinscripción a bachillerato y la información que se solicita es: datos del alumno o alumna, nombre, fecha de nacimiento, sexo, CURP, lugar de nacimiento, número de hermanos y nivel en el que se encuentran estudiando, escuela de procedencia y tu correo electrónico. También se solicita información del padre o tutor, pero igual de la madre o tutora, datos de emergencia y finalmente las firmas. Observa un formulario electrónico. Es muy importante que observes y compares sus similitudes y diferencias. Observa las diferencias. Cuenta con una barra de herramientas y una lista desplegable que presenta diversas opciones para que el usuario elija. También solicita contraseña para poder ingresar y registrar la información que se solicita. Las similitudes: en primer lugar, los datos que se registran tienen la misma finalidad con que se elabora el impreso, pero con la facilidad de hacer su llenado en línea. Cuando llenas un formulario electrónico, existen algunas ventajas. Una es que el formulario llega directamente a su destinatario. Otra es que los mismos sistemas informáticos pueden clasificar y ordenar los datos, lo que facilita el procesamiento. Otra similitud entre los formularios impresos y los electrónicos es que cuentan con una estructura en apartados para el registro de la información. Ambos incluyen espacios en blanco, recuadros, es decir, elementos gráficos que cumplen con una función específica. El reto de hoy es el siguiente: selecciona algunos formularios diferentes, impresos y digitales. Puede ser una solicitud de trabajo o una beca. Llena cada uno de los campos o espacios que se te solicitan. Organiza los formatos que recopilaste de acuerdo con la utilidad de cada uno de ellos. Analiza los formatos y explica los criterios por los que los escogiste. Identifica el tipo de documentos probatorios que deben incluirse o anexarse al llenar los formularios. Redacta un breve resumen sobre lo que cada uno de ellos contiene. Este reto es para familiarizarte tanto con formatos impresos como con formularios electrónicos y su llenado. Realiza búsquedas en internet, asegurándote de que sean de sitios educativos, institucionales o gubernamentales, que son fáciles de reconocer por su terminación .edu o bien .gov.mx. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Información en encuestas y muestreo. El aprendizaje esperado es: calcula y explica el significado del rango y la desviación media. El énfasis es fortalecer el estudio con información obtenida en encuestas y muestreos. Nuestro resumen dice así: en esta sesión consolidarás algunos conceptos sobre estudios estadísticos como encuestas y muestra. La encuesta es una técnica empleada en la investigación para obtener datos y analizarlos. Asimismo, es diseñada con un propósito. Se identifica a qué población o muestra va destinada. Se plantea preguntas específicas y concretas para llegar al objetivo. Lo primero que debes de tomar en cuenta para diseñar una encuesta es identificar a qué población va a ir destinada. Se llama población a un conjunto de individuos o conjunto de elementos que presentan características comunes. Una muestra se refiere a una parte de la población. Esto es, en caso de que no te sea posible encuestar a todos los miembros de esta, puedes encuestar a un porcentaje. Así, una muestra es un conjunto representativo de la población en un estudio estadístico, es decir, el número de personas es menor al de una población. En general, los datos que se obtienen en un estudio o experimento estadístico pueden ser de dos tipos: cualitativos o cuantitativos. Los datos cualitativos son, por ejemplo, el color de cabello, ojos o piel, y cuantitativos son, por ejemplo, la edad, el peso y la estatura de una persona. En ambos casos, se puede organizar en tablas de frecuencia absoluta, relativa o porcentaje. Cuando el conjunto de datos es cuantitativo y grande, se puede organizar en tablas de datos agrupados en intervalos. Para representar los datos del resultado de la encuesta, es importante realizarlo mediante gráficas. Estas pueden ser: gráfica de barras, que se utiliza para presentar y comparar frecuencias con que ocurre una cualidad o atributo. Circular, sirve para comparar qué fracción de un todo es cada parte. Gráfica histograma, que presenta datos agrupados en intervalos cuando estos son iguales. La altura de cada barra indica su frecuencia. Gráfica de un polígono de frecuencia, que también muestra la frecuencia absoluta, relativa o porcentaje de datos agrupados.
Lo importante es utilizar la gráfica que mejor represente tus datos. Con respecto a qué es más conveniente usar, si datos cuantitativos o cualitativos, eso va a depender del objeto que buscas, pero los datos cuantitativos pueden ayudarte a observar el panorama general. En cambio, los datos cualitativos brindan información detallada y aportan una voz personal a los resultados de tu encuesta. ¿Qué debes hacer cuando quieras realizar un estudio sobre algún asunto? Determinar qué grupo o población deberá ser considerado para realizar el estudio. Elaborar la encuesta que utilizará para recopilar los datos en tu cuaderno. Debes reflexionar sobre el tipo de preguntas que se plantearán y las posibles respuestas que se obtendrán. Aplicar la encuesta y clasificar las respuestas obtenidas. Considerar, además, qué tipo de representación gráfica y tabular utilizarás, obtener y verificar las conclusiones a las que se llega. El muestreo es una técnica estadística en la que se revisa un subconjunto de una población de estudio y tiene como principal propiedad que es representativo del total, o sea, de la población considerada. El reto de hoy es el siguiente. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, te puedes apoyar en tu libro de texto. En caso de que no cuentes con él, lo puedes encontrar en internet, en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de historia, titulada Serpientes y escaleras del Virreinato. El aprendizaje esperado es reflexiona sobre los cambios y permanencias en Nueva España. El énfasis es reflexionar sobre los cambios y permanencias en Nueva España a través de un juego. Nuestro resumen dice así: en esta sesión jugarás una adaptación de Serpientes y escaleras con el tema del Virreinato. Específicamente, repasarás los acontecimientos acaecidos entre el siglo XVI y el siglo XVII y te enfocarás en los cambios y permanencias. Serpientes y escaleras es un juego originario de la India. En la actualidad se juega en prácticamente todo el mundo. Los participantes pueden ser 2 o más personas. Pero antes de comenzar a jugar, realiza un breve repaso de algunos temas que has visto de la época en que se nos consideraba una colonia. Algunos temas que has abordado en las sesiones de Historia 3 los puedes dividir en los ámbitos de estudio político, económico, cultural y social. El ámbito político se refiere a las formas de gobierno y a la organización de las instituciones públicas. En este ámbito puedes encontrar algunos temas como el surgimiento de la Nueva España, las expediciones españolas y la invasión y conquista de Tenochtitlan. El ámbito económico se refiere a la forma en que se produce la riqueza, se comercializa y se distribuye. En este ámbito puedes encontrar algunos temas como encomienda y tributo en la Nueva España, la transformación del paisaje, ganadería, nuevos cultivos y minería, las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes, peonaje y haciendas. El ámbito cultural se refiere a las costumbres, las creencias, ideas y formas de entender la vida que hacen al mundo diverso. En este aspecto puedes encontrar algunos temas como la evangelización en la llamada Nueva España, la Iglesia y la Inquisición, el mestizaje cultural y expresiones artísticas novohispanas. El ámbito social se refiere a la forma en que se organizan las personas en un tiempo y espacio determinado, por ejemplo, la familia, la escuela, los gremios, sindicatos, etc. En este ámbito puedes encontrar algunos temas como los grupos sociales en la Nueva España y la migración española, asiática y africana. Como te pudiste dar cuenta, los temas abarcan más o menos desde la conquista de Tenochtitlan hasta mediados del siglo XVII. En ese periodo hubo diferentes cambios y permanencias, ya que los españoles conservaron características del México antiguo, pero también impusieron otras formas de organización económica, política, social y cultural. Un cambio histórico es una transformación en uno o más ámbitos, económico, político, cultural o social en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, antes de la invasión de la conquista, los pueblos originarios tenían la práctica de sacrificio humano. Con la invasión de los españoles, prohibieron a los indígenas este ritual, mientras que una permanencia histórica son las continuidades en uno o más ámbitos político, económico, cultural o social a través del tiempo. Por ejemplo, los pueblos mesoamericanos comían tortillas antes de la llegada de los españoles y hoy en día se sigue consumiendo ese alimento. Para saber qué tanto has aprendido, empieza a jugar Serpientes y Escaleras novohispano. Para hacerlo necesitas otro jugador, invita a algún familiar. Te sugerimos elaborar tu versión de Serpientes y Escaleras. Puedes utilizar materiales diversos, baratos y ya usados, que tengas a la mano, como cartón, hojas de color, tela, madera, unicel. Por ejemplo, puedes hacer tu juego de Serpientes y Escaleras con tapetes de petate, foamy, plumones e imágenes encontradas en revistas o en internet. El juego es por turnos. Las fichas de colores avanzarán sobre el tablero. Escoge una, toma el dado y lánzalo. Avanza el número que te dio el dado. Y para permanecer en esa casilla debes contestar las preguntas en base a los diferentes ámbitos ya mencionados. Gana quien llegue a la última casilla y grite Nueva España. El reto de hoy es el siguiente. Recuerda que puedes elaborar un juego de Serpientes y Escaleras temático para jugar y aprender con tus amigos y familiares. Para profundizar en estos temas, revisa el bloque 1 de tu libro de Historia de México. Puedes consultar otras fuentes como libros, revistas, diccionarios e internet.
Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas en nuestro cuerpo? El aprendizaje esperado es: reconoce la utilidad de las reacciones químicas en el mundo actual. El énfasis es reconocer la importancia de las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Nuestro resumen dice así: la investigación científica es importante para un país, puesto que mediante ella se puede acceder a distintas vías de resolución de los problemas que la nación puede enfrentar. México es uno de los principales productores de uva de mesa a nivel mundial, siendo el estado de Sonora el mayor productor en nuestro país. Algunos de los efectos benéficos a la salud por el consumo de uva son la prevención de enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y neurodegenerativas. La conservación de la biodiversidad de especies de plantas es esencial para poder diseñar programas de mejoramiento vegetal tradicional o con la asistencia de herramientas derivadas de la tecnología del ADN recombinante. Además, esta biodiversidad provee compuestos naturales de importancia farmacéutica y alimentaria. Por lo anterior, el germoplasma es considerado un recurso vital e irreemplazable que se debe conservar para mantener y ampliar las opciones para la producción agrícola en un futuro. Se conoce como germoplasma a la diversidad genética de especies vegetales silvestres disponibles en la biosfera. Para la humanidad, el término germoplasma vegetal implica las distintas estructuras vegetales, semillas, esporas, tejidos o células con la información genética suficiente para regenerar una planta completa. Al hacer investigación científica, tiene impacto importante en la calidad de vida del ser humano y promueve el cuidado de su entorno natural. Dentro de las investigaciones del Dr. José Francisco Montiel Sosa hay un campo poco conocido, que son las enfermedades mitocondriales. ¿Qué son estas enfermedades? Las enfermedades mitocondriales son un grupo de trastornos metabólicos. Las mitocondrias son estructuras pequeñas que producen energía en casi todas sus células. Ellas lo hacen mediante la combinación de oxígeno con las moléculas de combustible, azúcares y grasas, que provienen de los alimentos. Cuando las mitocondrias son defectuosas, las células no tienen suficiente energía. Las moléculas de oxígeno y combustible no utilizadas se acumulan en las células, causando daños. Los síntomas de enfermedad mitocondrial pueden variar, depende de la cantidad de mitocondrias defectuosas y dónde están en el cuerpo. A veces solo un órgano, tejido o tipo de célula se ve afectada, pero a menudo el problema afecta a muchos de ellos. Las células musculares y nerviosas tienen necesidad especialmente alta de energía, por lo que los problemas musculares y neurológicos son comunes. Las enfermedades varían de leves a graves. Algunas de ellas pueden ser fatales. ¿Qué son las reacciones químicas en el cuerpo humano? Son los cambios, reacomodos o reorganizaciones que sufren los átomos de las sustancias, o elementos que se combinan para producir nuevas sustancias. Es el proceso mediante el cual una o más sustancias combinadas se transforman en otra u otros, con propiedades diferentes. Las reacciones químicas suelen ser de dos tipos: la anabólica, que crea cosas, moléculas, y las catabólicas, que las descomponen. En nuestro cuerpo se realizan ambas todo el tiempo para mantenernos vivos. El reto de hoy es el siguiente. Recuerda esta frase de Riley Ben King, músico afroamericano conocido como B.B. King: lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Y finalizaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Superarte. El aprendizaje esperado es: crear la estructura de una puesta en escena al combinar distintas posibilidades de representación entre la realidad y la ficción de una producción artística original. El énfasis es presentar una producción artística original que permita al espectador sumergirse entre la realidad y la ficción. Nuestro resumen dice así: realizarás una actividad muy divertida, ya que el tema consiste en presentar una producción artística original que permita al espectador sumergirse entre la realidad y la ficción. Para realizar el ejercicio, te sugerimos tener algunos materiales que tengas en casa, como un mandil, una toalla o un pedazo de tela, una cuchara de cocina o una escoba, un recipiente de plástico grande o una olla, o cubeta, o algunos otros objetos que te puedan ayudar a representar a algún superhéroe. Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, historietas, de animación o de otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario al receptor. El término procede del latín fictus, participio del verbo fingere, y es que la realidad y la ficción convergen de alguna manera en el mundo. Imagina esta escena. En una realidad alterna de esta sesión, vienen a salvarnos unos personajes muy especiales. Caen polvos mágicos y aparecen los personajes clown disfrazada de Supermamá y detrás de ella, Superdog. Escucha el siguiente audio al mismo tiempo que sigues imaginando la escena. Les dejo el link en la descripción. Entran en escena Nubi y Jaime y comienza la historia. Es maravilloso ver cómo puedes explorar tu imaginación con la creación de personajes, y es interesante que esas historias que muchas veces has visto en películas de ficción ahora sean parte de tu realidad. Muchas veces la ficción te ayuda a descubrir cosas de la vida que a simple vista no eres capaz de ver. Por eso, algunas veces parece que los artistas adivinaran el futuro, como ha sucedido con cierta familia de color amarillo. Aunque en realidad es solo que las obras canalizan la sensibilidad de los artistas para que en muchas ocasiones puedan percibir hacia dónde se dirige el mundo. Como dice una frase: el arte es una serie de mentiras que ayudan a revelar una gran verdad.
Es por eso que el arte te puede ayudar a crear un mundo mejor. Por ejemplo, anteriormente veía en películas donde salían personajes de robots y ahora ya hay inventos que justo ejemplifican esta situación. Por ejemplo, un personaje de superhéroe de una famosa película de un corazón de energía ARC que se iluminaba. ¿Sabían que el creador de estos vestuarios es José Fernández, de origen mexicano-americano, que inició su labor creando estos personajes monstruitos que se multiplicaban con el agua en una película hace unos 30 años? Y ahora, el mismo diseñador realizó los trajes para los astronautas en la misión al espacio de Crew Dragons. Y fue este año. Es importante saber cómo la ficción también inspira a creadores para realizar nuevas tecnologías. Qué impresionante ver cómo cada acto de tu vida puede ser inspiración para un personaje o una escena de ficción. Todo ello ha sido objeto de múltiples películas, historietas, hasta fotografías, cuadros o puestas en escena como la que acabas de ver. La imaginación es tu herramienta clave para hacer de tu realidad un medio de expresión hacia la ficción. Realiza la siguiente actividad utilizando tu personaje de ficción que anteriormente has utilizado. Por ahora, lo convertirás en un superhéroe, pensando en qué quiere expresar, representar o imaginar, y todo ello sean sus superpoderes. Puedes ocupar los objetos que trajiste a tu espacio. Ellos te ayudarán a crear un ambiente fantástico y a representar mejor tu personaje. Recuerda que también puedes utilizar otros elementos como crear una canción sobre tus superhéroes, dibujos o inclusive fotografías. El reto de hoy es el siguiente. Recuerda que tu poder radica en ser tú mismo y luchar por tus sueños. Muchas gracias a los miembros legendarios del canal: Henry Stickmin, Diego Cerqueda, Dafsin González, Gatito XD, Moti Gaming, Abraham Alcántara. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal desde el enlace en la descripción o con el botón de unirse al lado del de suscribirse. Si te gustó el video, no olvides activar la campanita, suscribirte y darle like para que estés al tanto de nuevos contenidos. Recuerda que en estas vacaciones seguiré subiendo videos.